Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más a la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y vamos a seguir recorriendo las calles de esta importante capital europea, Kiev, que fue tan trascendental para la presencia de los judíos en el este de Europa, ¿no? Así es, Jorge, una larga historia muy productiva con muchísimas personas relevantes, judíos nacidos allí, que aportaron mucho a la historia del judaísmo y a la historia internacional y a la cultura. Cuando cayó la Unión Soviética en el año 1991, prácticamente toda la población judía de Kiev aprovechó para emigrar, tanto a Israel como a diversos países occidentales. Pero con la independencia y el nacimiento de la República de Ucrania, retornó la vida y la actividad de la comunidad judía. La Kehilá, en primer lugar, fundó 12 escuelas judías y erigió un monumento de recuerdo en Babi Yar, que era una vieja deuda que los soviéticos jamás intentaron resolver. Y en ese lugar cada año se reúnen los judíos para conmemorar la masacre que ocurrió allí, los asesinatos que perpetraron los nazis contra la población judía de Kiev durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad son unos 20.000 judíos los que viven en Kiev y se agrupan en dos grandes comunidades religiosas, una que sigue la tendencia de Chabad Lubavitch y otra la de la dinastía rabínica de Karlin. Los rabinos respectivos ofician en dos sinagogas principales, la sinagoga coral Brodsky y la gran sinagoga coral, aunque hay un total de 4 sinagogas en la ciudad. Asimismo, muchos judíos son activistas de un número cada vez mayor de organizaciones, centros comunitarios que organizan actos culturales judíos en la ciudad. Existe también un Instituto Judaiki, Instituto de Judaica, que es un centro de investigación de estudios judíos académicos, un centro cultural de Israel, al igual que se celebran festivales de teatro, danza y literatura judíos. Durante los sucesos revolucionarios del año 2014, uno de los rabinos ucranianos pidió a los judíos de la ciudad que se marcharan y emigraran a otro país por temor a que fueran víctimas de las hostilidades de cualquiera de los bandos en disputa, dado el caos que reinaba en aquellos momentos en todo el territorio. El rabino afirmó que conocía numerosas advertencias de la intención de atacar a organizaciones y círculos judíos. Por su parte, el Foro de Coordinación para Contrarrestar el Antisemitismo informó de varios incidentes antisemitas en Kiev por esa época. Las agresiones y las manifestaciones verbales antijudías procedían tanto de la población prorrusa como de la que apoyaba al gobierno ucraniano, y unos culpaban a otros de este proceder. Por su parte, los dirigentes de la comunidad judía de toda Ucrania denunciaron provocaciones antisemitas en Crimea, como por ejemplo que en una sinagoga de la capital de esa región apareció una pintada con las palabras "muerte a los Yids", que es como se dice judío en lengua ucraniana. La menorá que conmemora la masacre de Babi Yar fue profanada ya en 2 ocasiones con una esvástica pintada sobre su superficie. A mediados del año 2015 se colocó una carga explosiva en una tienda de propiedad judía de la ciudad, con resultado de importantes daños materiales. Una organización de extrema derecha se atribuyó la responsabilidad del incidente y poco después, una vez más, fue nuevamente profanada la menorá conmemorativa del barranco de Babi Yar. O sea que en el presente hay mucha población judía en Kiev, básicamente con actividades religiosas y también culturales, y hay también mucho antisemitismo. Como siempre, hablaremos de los nativos judíos de Kiev, aunque solo de algunos de los más relevantes, como hemos dicho, ya que mencionarlos a todos sería muy difícil en este
breve espacio. Empezamos por Anatol Litvak, que nació en Kiev en el año 1902. Fue un destacado cineasta que dirigió películas en varios países y a actores de diversas lenguas, culminando una brillante carrera en Estados Unidos. La suya era una familia acomodada y el joven Litvak decidió emigrar a Berlín en 1925, donde comenzó a desarrollar su carrera artística hasta que el ascenso de los nazis al poder le impidió continuar. Primeramente se marchó a París, donde continuó trabajando en el cine, y fue allí donde filmó su famosa obra Mayerling, que le valió una excelente reputación a nivel internacional, ya que la crítica le concedió encendidos elogios, definiendo la obra como un modelo de película romántica. Esta exitosa producción le valió a Litvak una invitación para dirigir en Hollywood, donde más tarde, convocado por la compañía Warner, alcanzó aún más reconocimiento. Dirigió a los más importantes actores de su época y, una vez obtenida su nacionalidad estadounidense, se alistó para combatir en la Segunda Guerra Mundial, colaborando junto al conocido director Franz Capra en obras de propaganda antinazi. Acabada la guerra, filmó en 1948 la película titulada Nido de víboras, en la que actuaba nada menos que Olivia de Havilland, o Anastasia en 1956, que rodó en París con intérpretes tan famosos como Ingrid Bergman o Yul Brynner. La importante carrera cinematográfica estadounidense de Anatol Litvak se extendió desde el año 1936 hasta 1979, durante la cual se desempeñó como director y productor. Entre sus premios y galardones se incluyen una nominación al Oscar como mejor director por Nido de víboras, precisamente. Este cineasta murió en Francia en el año 1974 a los 72 años. También en Kiev en el año 1923 nacía el poeta israelí Natan Yonatan con el nombre de Natan Klein. Tenía solamente 2 años cuando su familia emigró a Palestina bajo mandato británico y fueron de los primeros en instalarse en la aldea agrícola Kfar Maas, cercana a la ciudad de Petah Tikva. Yonatan fue un activista muy comprometido con el movimiento sionista Shomer Hatzair y en el año 1945 se fue a vivir al Kibbutz Sarit, donde permaneció 46 años. A partir del año 1991 ya se trasladó a la ciudad, a Petah Tikva. Yonatan estaba titulado en literatura hebrea y literatura comparada por la Universidad Hebrea de Jerusalén, la de Tel Aviv y la Universidad de Oxford. Ofreció conferencias a los escolares del sistema público de enseñanza israelí y también disertaciones a nivel internacional del más alto nivel. Fue uno de los grandes docentes de escritura creativa en Israel y se le recuerda por su generosidad y su dedicación a fomentar nuevos talentos. Su primer poema, titulado en traducción Cuando los barcos se hicieron a la mar, lo publicó durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1940, cuando solamente tenía 16 años y el moderno Estado de Israel aún no era independiente. Pero casi de inmediato se convirtió en un poeta popular muy apreciado y leído, aunque los suyos son textos que a menudo contienen una gran complejidad y sutileza. Sin embargo, estas características no impidieron que su lirismo atrajera a importantes compositores israelíes que han musicalizado sus poemas, que son cantados en Israel, tanto en ocasiones festivas como luctuosas. La obra de este gran poeta está teñida de amor y pasión, a menudo en el marco del paisaje israelí, aunque quizás las más sobrecogedoras y que acabaron siendo el sello de distinción de sus composiciones son los poemas dedicados a su hijo Lior, muerto en la guerra de Yom Kippur a la temprana edad de 21 años. La obra de Yonatan, escrita originalmente en hebreo, se ha traducido y publicado en más de una docena de idiomas
que van desde vietnamita hasta el yiddish, pasando por las lenguas occidentales, el árabe o el ruso. Al margen de su obra poética, fue jefe de ediciones de la editorial Sifriat Poalim o Biblioteca de los Trabajadores y elegido por unanimidad como presidente de la Unión de Escritores Hebreos. Este poeta falleció en la ciudad donde residía, que como hemos dicho era Petah Tikva al final de su vida, en el año 2004. Ha recibido numerosos premios por su obra literaria, entre ellos el premio Bialik de literatura. Antes de abandonar Kiev, es creo de obligada mención a un judío que, si bien estaba comprometido con ideas bolcheviques, siempre se manifestó como judío. Se trata de Ilya Grigorievich o Girgevich Ehrenburg, o conocido como Ilya Ehrenburg simplemente, nacido también en Kiev en el año 1891. Un escritor y periodista conocido en el mundo entero, al igual que por sus poemas, cuentos, novelas, ensayos, artículos, etc. Fue corresponsal en el frente durante la Primera Guerra Mundial y al celebrarse el primer Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos en Moscú en el año 1934, se manifestó radicalmente opuesto al realismo socialista, como defendía Máximo Gorki. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, volvió a actuar como corresponsal de guerra y publicó más de 1.500 artículos reproducidos en la prensa internacional. Recibió la Orden de Lenin por sus escritos y un año más tarde, Charles de Gaulle le otorgó la medalla francesa de Caballero de la Legión de Honor. Pero su contribución más importante, en este caso al judaísmo, fue documentar la Shoah. En el verano de 1941 se celebró un encuentro de intelectuales judíos y allí nacería al año siguiente el Comité Judío Antifascista. Desgraciadamente, algunos de estos intelectuales fundadores del comité fueron luego asesinados en las purgas de Stalin. En colaboración con otros escritores como Vasily Grossman, se desplazó Ehrenburg a los campos de concentración apenas fueron liberados y documentó y denunció el Holocausto. Estos escritos conformaron la primera documentación completa sobre la Shoah en el mundo entero, volcada en el libro negro sobre el genocidio de los judíos soviéticos. El libro fue editado por Ehrenburg y Grossman por ambos y contaron, entre otros colaboradores, con Abraham Sutzkever. Ehrenburg consideraba muy importante publicar este libro en la Unión Soviética, ya que conocía el profundo antisemitismo que profesaban históricamente sus compatriotas. Fue diputado del Soviet Supremo y en 1952 recibió el Premio Lenin de la Paz. Aunque nunca se afilió al Partido Comunista, tampoco le restringieron nunca sus movimientos y se desplazaba a países extranjeros con toda libertad, desarrollando misiones culturales incluso durante la llamada Guerra Fría. Escribió toda su producción en ruso. Sin embargo, nunca negó su pertenencia al pueblo judío y en un discurso radiado para toda la Unión Soviética, pronunciado con motivo de sus 70 cumpleaños, cuando ya era muy popular, dijo: «Yo soy un escritor ruso, pero mientras en el mundo exista un solo antisemita, responderé con orgullo a la cuestión de la nacionalidad. Soy judío». Ehrenburg falleció en Moscú en el año 1967. Y bueno, Jorge, hasta aquí nuestra visita, nuestras varias visitas a Kiev. Unas visitas que han dejado huella en nuestra memoria y también en la historia de los judíos. Muchas gracias, Varda, por habernos ilustrado sobre este particular punto de la geografía del Yiddish, y hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas, Jorge.